el Evangelio de Juan, capítulo 1, versos del 29 al 41. Y el tema de nuestro sermón es Jesús, sacrificio perfecto para pagar el precio de nuestros pecados. Déjenme compartirles una historia que vi. Y se asemeja más o menos en el tiempo en que cuando yo salí del ejército, trabajé en una empresa que se llama Cometra, Traslado de Valores. Y digo se asemeja, yo no lo viví, pero esta persona se llamaba, el nombre está muy raro, se llama Leandro. Él trabajó también para esa empresa y me platicó su anécdota, algo que, como les repito, yo viví, pero no lo viví tal cual. Resulta que este muchacho ocupó el lugar o el puesto que yo tenía de jefe de seguridad. Y cuando nosotros teníamos que salir, era de salir rápido, incluso de sobrepasar la velocidad. Para nosotros en los empleos tenemos reglas de las cuales nosotros debemos de regirnos y sujetarnos. Pero resulta que nosotros como jefes de seguridad teníamos que salir pero bien rápido a atender las llamadas de auxilio que hacían. Resulta que iba él a un poblado a atender un robo de un cajero automático. Por lo que él me comentó, y en las camionetas que nos daban de consigna estaban, como dicen por ahí, gobernadas en cuestión de aceleración. No teníamos que pasar de los 100 kilómetros por hora. Pero por la premura de la situación, este muchacho desconecta esta camioneta de ese gobernador y él pasó los límites. Pasó de 100 kilómetros por hora a 170 kilómetros por hora. Vuelvo a repetir, a un poblado que estaba a 2 horas de la ciudad de Puebla. Se llama, ¿qué es? Acajete. Se llama así el lugar. Bueno, en el trayecto se topa con la Policía Federal, porque era tomar una tipo autopista, como aquí el Libramiento y la autopista, allá también. Y resulta que lo alcanza el de la patrulla y lo detienen. Pero la empresa lo deja un poco solo. ¿Por qué? Porque quitó el gobernador de la gasolina, etcétera, excedió los límites. Lo llevaron, no digo preso, pero sí lo detuvieron, iban incluso a quitar el vehículo. Y para la empresa es algo pues difícil, ¿verdad? Papeleos, etcétera. La cosa es que cuando llegó ahí con el juez, el que le iba a dictar su, vamos a decirlo, sentencia, era un pastor. El pastor Manolo se llamaba así. Yo no sabía, ¿verdad? Él me lo comentó. Y resulta que este pastor era el juez. Y como todo juez debe de hacer lo que dice Dios. Debe de hacer incluso lo que dice también, como juez, lo que dice la ley. Entonces él aplicó la ley como tal a este Leandro. ¿Y qué le dijo? Bueno, vas a pasar tantos días, 3 días en prisión hasta que pagues tu sentencia o tu deuda, en este caso tu multa. La multa creo que eran de 15,000 pesos en ese entonces. Pero resulta que dice, pues yo no tengo dinero, ¿cómo le hago? Entonces dice, bueno, fírmame acá, te vas detenido hasta que pagues tu deuda. Entonces resulta que este juez, siendo el pastor, como les acabo de decir, se quitó su traje o su vestimenta de juez. Salió, fue a donde estaba Leandro resguardado y le dijo, ten, le firmó un cheque por los 15,000 pesos. Y le dice, ten, ve y paga tu multa. Y con esto ya serás libre. Vas a ir a tu empresa y vas a entregar el vehículo, vas a entregar todas las multas también que van a tener que pagar porque infringiste el reglamento. Total que este hombre, Leandro, fue y le dijo a este pastor en el culto que no tenía por qué haber hecho eso, puesto que él infringió la ley
Él infringió incluso el reglamento de la misma empresa y el reglamento de la misma ley, como lo acabo de mencionar. Total que este pastor o este juez le dice, bueno, Dios dice que hay que hacer lo correcto. Yo pago tu deuda, quedas libre. No tienes antecedente, todo está limpio. Esto es algo, amados hermanos, como seres humanos, nosotros nos asemejamos a esto. Nuestro Señor nos habla en su palabra por medio de Juan el Bautista y nos declara, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta frase debe de hacer mucho énfasis en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Por qué? Porque es algo similar, este cuadro de lo que les acabo de mencionar, de compartir, de Leandro y su pastor, es algo similar a lo que Jesús ha hecho por nosotros. Hemos infringido la ley de Dios, hemos infringido incluso la ley moral, hemos infringido la ley social, todo tipo de leyes hemos infringido. Pero algo que nos dice aquí es que Dios, en su grande amor, hace todo para que nosotros estemos bien. Hace todo para que todos y cada uno de nosotros confesemos que necesitamos a nuestro Salvador. Leandro no esperaba que el pastor fuera a pagar su multa, pero algo que me llamó la atención es que le dijo, ya eres libre. Es lo que mismo nos ha dicho el Señor, ya somos libres. Y más aún también nos dice, la verdad os hará libres. Hoy hemos escuchado en nuestra preciosa palabra de Dios, en este precioso evangelio, que Juan el Bautista dice que él bautiza con agua, pero el que viene detrás de él bautiza con espíritu, con el Espíritu. Algo que todos y cada uno de nosotros debemos reconocer es que si no fuera por Jesús, si no fuera por su obra, todos y cada uno de nosotros estaríamos pagando toda la vida por nuestros pecados. Lo que acabamos de escuchar también, que en el Antiguo Testamento necesitaron a un sumo sacerdote. Necesitaban toros, corderos, tórtolas. Necesitaban hacer sus ofrendas. Algo que no puede quitarnos el pecado. Por mucho que anduviéramos pagando, incluso lo que vimos en la película de Martín Lutero, estar pagando indulgencias erróneamente, escribiendo en un papel el nombre de nosotros, el nombre de nuestro familiar, nuestros parientes, nuestros hijos, todos, dice ahí, para salvarnos. ¿Se imaginan si eso fuera hasta hoy en día? Estaríamos condenados. Porque no tenemos ni siquiera ese poder. Vamos, imagínense, si en ese tiempo, con un toro, que a lo mejor es el más caro hoy en día también, un cordero, ¿cuánto dan un cordero? O simplemente la verdadera barbacoa de cordero, es muy cara. Un kilo de bistec de cerdo, un kilo de bistec de res, ¿cuánto cuesta? Y si en ese tiempo el que tenía dinero llevaba un toro, el que más o menos tenía llevaba un cordero, el que no tenía llevaba una tórtola. Si no podemos pagar ni siquiera nuestras propias deudas, a lo mejor porque no tenemos el dinero suficiente, imagínense cómo vamos a pagar todo el tiempo nuestros pecados. Estaríamos perdidos. Y esa condición de pecadores jamás la quitaríamos. Esa condición de estar condenados, de estar castigados, es lo que mereceríamos. Y si nos ponemos a analizar o pensar en este momento cuántos pecados he cometido el día de hoy, ¿qué pensaríamos? ¿O qué es lo primero que vendría en nuestra mente? Me atrevo a decir que merecemos la condenación.
Me atrevo a decir, y sin temor a equivocarme, que merecemos incluso el lago de fuego, merecemos el infierno, porque no hemos amado a nuestro Dios, no hemos puesto a Dios en primer lugar, como lo dice en Mateo 22, del 37 al 39, que dice así: Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, toda tu mente. Y luego dice, este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vuelvo a repetir, si nos ponemos a pensar, este cuadro pequeño de lo que me contó este muchacho, no hubiera salido o no hubiera pagado su deuda. A lo mejor 15,000 pesos es mucho dinero para los que no lo tienen, ¿verdad? Pero para el que lo tiene, pues va a decir, no es nada, lo puedo pagar. Pero a diferencia de lo espiritual, ¿quién puede pagar por sus pecados? Nadie. Nadie está en la condición de pagar por sus pecados, mucho menos nadie está en la condición de amar a Dios. Nadie ha amado a Dios. Nadie ha puesto a Dios en primer lugar. ¿Por qué? Porque nos seguimos desviando. Tenemos el ejemplo de pensar en que somos mejores, de pensar que estamos trabajando más, de pensar que estamos haciendo todo mejor que los demás. No hemos amado a Dios. Porque amar a Dios implica, primero, amar su palabra. Estar siempre viviendo la fe. Y como les mencionaba hace unos momentos, ¿cómo voy a poner yo creyente, yo cristiano, cómo voy a poner en práctica mi fe? ¿Cómo voy a poner en práctica o aumentar esa fe amando a Dios? ¿Cómo lo voy a hacer? Contestaban los hermanos, pues amando a Dios, amando su palabra, cumpliendo su palabra, todos y cada uno de sus mandatos. Sí, eso es lo primero. Pero debo de empezar a hacer un cambio yo. Porque lo que acabamos de escuchar en la epístola de hoy es que Pablo les hace mención en una salutación: gracia, misericordia y paz sea para todos y cada uno de ustedes, de parte de Dios el Padre y de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa salutación debe hacer mucho ruido en nuestra mente, porque vemos la paz que solo Dios nos puede dar. Y les mencionaba también de la serie de Jesús, la serie de Moisés y los 10 mandamientos. Lo que hacían estos personajes, lo primero que hacían es decir Shalom, que significa Dios con ustedes o Dios sea contigo. Y el otro le contestaba Shalom, Shalom Aleichem o Shalom Aleichem, que Dios sea también contigo. Pero vean, todas estas salutaciones, Pablo hace la misma salutación y es lo que hacemos en este momento, antes de empezar el sermón: gracia, misericordia y paz. Cuando entendamos esta parte de la gracia de Dios, de la paz que Dios nos puede dar, misericordia que Él ha tenido por nosotros, sin que le hayamos amado. Él nos amó primero. Y muy claro lo dijo cuando le dijo al Padre: Padre, todos los que me diste, ninguno se perdió. Pero desafortunadamente, esa obra sigue estando ahí. Y digo desafortunadamente, ¿por qué? Porque no la hemos amado, ni siquiera la hemos hecho nuestra. El día que la hagamos nuestra, nos vamos a sentir con esa paz. Como decía la hermana, pues se supone venimos aquí a la iglesia a presentar nuestras cargas, a presentar nuestros dolores, a presentar nuestros pecados. Sí, lo primero que quiere Dios es que le amemos en primer lugar, reconocer nuestra condición de pecadores, como Juan el Bautista lo dijo. Él vino a ser la voz en el desierto y proclamaba el arrepentimiento de sus pecados. Esto es lo primero que debemos hacer: venir delante de Dios y pedirle perdón por nuestras transgresiones,
Venir delante de Dios y decirle, perdóname, Señor, porque no te he amado en primer lugar. Me he amado yo primero. He amado tal vez mi trabajo, he amado más primero a mi familia, he amado primero más muchas otras cosas de este mundo, pero no hemos amado a Dios de todo corazón. Y analizando lo que dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, pero a veces dividimos la mente en varios, ¿verdad? Como decía la vez pasada, y no es afán de lo mismo, de que a lo mejor estamos aquí presentes, pero se nos olvida, o no se nos olvida, sino que se viene a la mente lo que dejamos pendiente en la estufa, en la casa. Ay, no le dejé la comida al Firulais. Ay, no metimos al Michi. O cosas así. Nuestra mente está dividida, no está aquí, o a veces estamos aquí presentes, pero estamos pensando otras cosas. No estamos amando a Dios de todo corazón. No estamos amando a Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y fíjense, si en el versículo 38 dice, este es el primer y grande mandamiento. Si se nos es difícil 10 mandamientos, imagínense este que dices, este es el primer y grande mandamiento. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Qué implica esto? Implica obediencia, implica entrega total. Y más cuando dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta entrega total también tiene que ver con nuestro prójimo. ¿Cómo lo voy a amar? Como lo dijimos la vez pasada, viendo a nuestro hermano, a nuestra hermana, a Cristo. Viendo a nuestro hermano, a nuestra hermana, como a nosotros mismos. No como nuestro enemigo, sino como Dios quiere que lo amemos, como Dios nos amó a nosotros, entregando su vida por nuestro rescate. Ya no necesitamos un sacrificio, puesto que Cristo ya se sacrificó para que tú y yo y todo el mundo que en Él crea no tenga que sacrificar nada, simplemente mostrar su amor, simplemente mostrar lo que dice profesar desde su corazón. Si dices que amas a Dios, muéstralo. ¿Cómo? Amando a tu prójimo. Primeramente, amando a Dios. Si dices amar a Dios, muéstralo. ¿Cómo? Obedeciéndolo. No vituperando, no armando chismes, no armando contiendas, no teniendo disputas, no teniendo envidias, no teniendo corajes. Y muchas otras ocasiones hemos hablado de la puerta para acá adentro, deja todo lo que te estorbe, todo. Cuando salgas, si quieres tomarlo, tómalo, pero si te sigue estorbando, mejor déjalo, para que ya no te estorbe. Y vivas en Cristo, vivas amando a Cristo, para que ya no merezcamos la condenación, porque recuerden lo que dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Y esto es lo que merecemos, la muerte. Mas ahora conocemos y sabemos que Cristo pagó por nosotros, ese pago especial. Ya no necesitamos un toro, ya no necesitamos un cordero, ya no necesitamos, y hablo literal del animal, ya no necesitamos palomas o tórtolas, puesto porque Jesús, como dice Juan el Bautista, he ahí el Cordero de Dios. Dios se presentó a nosotros en la persona de Cristo, para que todos y cada uno de nosotros confiemos en Él, vayamos a Él. Ya no necesitamos pagar nada. Lo que queramos dar, lo vamos a dar de corazón. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. Por eso lo dice de 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón. Si tú has propuesto en tu corazón amar a Dios, da lo que Dios te ha dado. Amor, perdón, tolerancia, paciencia, mansedumbre. Vivir en esa armonía, vivir en amor, porque Cristo ya lo pagó. Ya no tienes que pagar absolutamente nada.
Él ganó la paz en esa cruz, en lugar de nosotros. Tomó ese lugar porque Él decidió amarnos primero. Y cuando se escuchó la voz de Dios, cuando Juan el Bautista dijo, yo vi descender al Espíritu de Dios en forma de paloma y se posó sobre Él, asegurando que en Jesús tenemos esta salvación, tenemos esta redención y más aún, tenemos el perdón de nuestros pecados. Porque dice Romanos 6:23, la parte B, que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, vean, dice del versículo 30 al 34, dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel, por esto vine, yo bautizo con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Pero tal vez podemos preguntarnos, ¿qué es o quién es el que es bautizado por el Espíritu? ¿O qué significa ser bautizado por el Espíritu? Si Juan el Bautista bautizaba con agua, Jesús bautiza con el Espíritu. A lo mejor no te logres responder, pero te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es bautizar con el Espíritu? Muchas veces hay personas que predican la palabra de Dios, pero predican tal vez lo que escuchan. El ser bautizado por el Espíritu es el que escucha la palabra y es obrado para creer en Cristo, por la palabra. No por la predicación, sino por la palabra, es decir, me refiero al Evangelio, no por lo que diga cualquier persona, sino lo que escucha de la verdadera doctrina. Y escuchar que Cristo murió en nuestro lugar para nuestro perdón, para nuestra salvación. Esto es lo que es o hace el cambio en la persona y es bautizado en Espíritu. El cumplimiento de ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa es la obra que nosotros tenemos que hacer por obediencia, o el acto por obediencia al mandato de Jesucristo cuando dijo, vayan y prediquen, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el cumplimiento, la regeneración, el ser limpiados de nuestros pecados, el ser revestidos del Espíritu Santo. Eso es ser o tener la conversión. Eso es ser convertido por el Evangelio y bautizado por el Espíritu Santo. Y como lo decía yo la vez pasada, el que pecaba ya no va a pecar, el que mataba ya no va a matar, el que violaba ya no va a violar, el que robaba ya no va a robar, incluso hasta su forma de hablar cambia. El que maldecía ya no va a maldecir. ¿Por qué? Porque tiene que preferir amar primero a Dios que amar al mundo. El mundo siempre será nuestra perdición. El mundo siempre será el motivo de ser pecado. Pero el que está en Cristo, amados hermanos, está revestido. El que ama a Cristo y el que reconoce al Cordero Pascual, lo reconoce desde el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Él es el único que puede hacer esa obra. Y la enseñanza que hoy tenemos en la palabra es que todos y cada uno de nosotros hemos escuchado de Cristo. Todos y cada uno de nosotros hemos escuchado de la salvación, del perdón del pecado y sobre todo de la vida eterna. Quizás en este momento sintamos que hemos atravesado por este error de maldecir,
por este error de no querer entender, de no querer incluso amar la palabra de Dios. Pero ahora en este momento, nuestro Señor, querido hermano, querida hermana, está haciendo este llamado a que reconozcamos que las noticias de la salvación son para siempre, que ya no necesitamos hacer absolutamente nada. Simplemente amar su palabra, ponerlo en primer lugar, amar a Cristo sobre todas las cosas. Y este llamado nos hace pensar, y quiero animarte a ti a que creas, a vivir en la luz de la verdad, en la luz del amor, no en contienda, no en enojo, no en chisme, sino en amor. ¿Y cuál es ese amor? El amor que Cristo mostró para nosotros cuando se entregó, cuando dijo, todo ha sido consumado. La salvación la tienes, la salvación sigue estando. De ti depende si quieres o no quieres seguir a Cristo. De ti depende si quieres o no quieres obedecerlo. Si quieres que te vaya bien en la vida, ama a Cristo. Ponlo en primer lugar y te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Lo mismo que pasó con este muchacho que me contó su historia. Él no esperaba que este pastor fuera a pagarle su multa. Lo mismo Jesús hizo por nosotros. Ya pagó tu multa, ya pagó por tus pecados. Ahora Él te dice, vete, eres libre. Pero lo mismo que le dijo a la mujer adúltera, no peques más. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Somos libres en Él, por Él y por su nombre, pero no pequemos más. Y el llamado que nos hace es a que le reconozcamos, así como Juan el Bautista lo declaró a todo el mundo diciendo, he ahí el Cordero Pascual, que quita tus pecados y de todo el mundo. Amén. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, nos guarde nuestra mente y nuestro corazón para con Cristo Jesús, para la vida eterna. Amén.